si el bacilo es chiquitito. Te he dicho que está en una gota que tiene menos de 5 micras, quiere decir que el bacilo tiene menos de 5 micras. Por lo tanto, ¿cómo lo veo? Antes de la época de Robert Koch nadie lo iba a ver, pues porque no había microscopio. Se tuvo que crear primero un microscopio. Segundo, tuvo que haber una coloración que pueda captar o teñir al microbio. Ese es el bacilo, la tinción de Zinc-Dirsen, la tinción ácido alcohol resistente. Pero los estudios que se han hecho después de todos esos años demuestran que para la coloración, o sea, para que la coloración se pueda ver bacilo de Koch, tienen que haber por lo menos 5.000 bacilos por cada mililitro de la flema que está ahí. En otras palabras, si yo pruebo la tinción de Zinc-Dirsen, tengo menos de 5.000 bacilos en un mililitro de esa flema, ¿la tinción lo va a colorear o no? No. Por lo tanto, ¿tiene o no tiene tuberculosis? Sí tiene. Lo que pasa es que no lo puedo demostrar, no lo puedo ver por ese método. Por eso que existe el cultivo, por eso que existe la prueba genética. Eso lo vamos a explicar después. Por eso digo, paciente BK negativo. ¿Qué significa BK negativo? Que no se ve bacilo de Koch con la coloración de Zinc-Dirsen en la flema que le está dejando. Pero eso no quiere decir que no haya. Por eso un paciente que es BK negativo y tiene tuberculosis sí contagia. Lo que pasa es que contagia mucho menos que un paciente que tiene BK negativo, porque obviamente no se ve, pero sí tiene. ¿Me entiendes? ¿Entendió ese punto? Lo explicamos más tarde en la parte de diagnóstico un poquito. No voy a tocar mucho porque el día domingo se van a ver en extenso de las pruebas de laboratorio, pero sí voy a tocar esa parte de diagnóstico un poco. No tanto, pero sí voy a mencionar algunos datos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Buena pregunta. No. A ver, quiero que se entienda esto. Vamos a suponer que yo soy la persona que tiene tuberculosis. Ahorita que estoy hablando, ¿les contagio o no? Sí. Mira la palabra. ¿Les estoy contagiando o no? Sí, porque ustedes están, ¿qué están haciendo? Están respirando. Ahorita cuando yo hablo, ya estoy botando acá gotas que no las vas a ver. Por lo tanto, cuando yo estoy caminando y ella lo está respirando, tú también lo estás respirando, todos lo están respirando. Entonces, ¿contagiados están? Sí. ¿Me comprenden? Listo. El contagiado es una persona que puede quedarse o como infectado, o puede eliminar el contagio, o puede pasar a enfermedad, una de esas tres. Pero ya te he dicho que el de eliminación no lo consideramos porque no tenemos forma de saber si de verdad lo eliminas o no. ¿Lo que te dije? Entonces nos quedamos con dos hechos. O estás infectado, o sea, después de este contagio te quedas con algo del microbio vivo que no pudo matar tu sistema inmune, que es infectado, o te quedas con una buena cantidad de microbio que no puedes matar y está comenzando a dañar los tejidos, y eso es la enfermedad. La única persona que contagia a otra es el enfermo, no es el contagiado. ¿Me entiendes? Entonces tú puedes estar, pero con el infectado, tú puedes estar con el microbio, entró, imagínate que este es el bacilo de Koch. Este es el bacilo de Koch, entró en mi pulmón. Este es el pulmón. ¿Está bien? Entró. Mi inmunidad lo contiene, pero no lo mata. No puede matarlo. Entonces se queda vivo. Se queda vivo, pero no hace nada. Está encerrado por mi sistema inmune. ¿Eso cómo se llama? Tienes un bacilo vivo en tu cuerpo, pero no está actuando. Está contenido por tu sistema inmune. Eso se llama estado de infección. Entonces tú estás infectado. ¿Me dejo entender? El infectado tiene el bacilo vivo, pero no está actuando, es como si estuviera dormido. Por lo tanto, ¿el infectado contagia? No. Porque para que pueda contagiar necesita tener una cantidad más grande de microbios, y eso solamente se abre cuando este bacilo comienza a dividirse. Para dividirse quiere decir que el bacilo ya está despierto. Entonces ese es el estado de enfermedad. Entonces una persona que está contagiada e infectada y se ha quedado ahí, eso se llama por eso infección latente,
no contagia a nadie, porque no está enfermo. La única persona que contagia es la persona que está enferma. Pero acá, segundo requisito, solamente contagia el que está en el pulmón. O sea, cuando es tuberculosis del pulmón, ese es el que va a contagiar. Pero cuando es tuberculosis pleural, cuando es tuberculosis de mama, que lo estamos viendo, cuando es tuberculosis de útero, que ya hemos visto uno, cuando es tuberculosis de testículo, que hemos visto otro, cuando es tuberculosis de columna, de riñón, de cerebro, ninguna de esas tuberculosis que están ahí contagia a otra persona. La única tuberculosis que se contagia es cuando está en el pulmón. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Entonces, el infectado, por ejemplo, en teoría, tú debes haberte cruzado alguna vez con alguien con tuberculosis. En el COVID, en el carro, en el óvulo, no sé. Por lo tanto, entonces, asumiendo eso, yo diría que tú estás como infectado. Por lo tanto, ¿tú contagias a alguien? No, porque estás solamente como infectado. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Está bien? ¿Se entendió? Ahora, solamente para terminar ese punto, por eso lo vamos a ver en prevención. No es lo mismo que sea un niño infectado a que sea un adulto infectado. Si es un niño infectado, ese es un grupo de riesgo. Entonces, ese niño infectado, ojo, infectado quiere decir que no está enfermo, pero ese niño infectado hay que darle terapia de protección para evitar que se enferme. Si es un adulto infectado, depende si es diabético, si tiene VIH, si tiene insuficiencia renal, para poder darle también terapia de protección. Si no tiene nada de eso, no se suele recomendar terapia de protección para adultos. ¿Me puedo entender? ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? ¿Preguntas si tienes alguna? ¿Sí? Porque eso tiene que estar claro. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a hacer así. Preguntas. Bueno, acá decimos justamente ese tema, ¿eh? ¿Cómo se va a hacer la detección y el diagnóstico? Que es lo que más nos interesa de la tuberculosis. Bueno, depende de qué tuberculosis es la que queremos buscar. Recordemos, hay dos tipos de tuberculosis, de acuerdo a su localización. La tuberculosis que está en el pulmón, que es las 2/3 partes o sea, es la más frecuente de las formas de tuberculosis, y la tuberculosis que está fuera del pulmón. La tuberculosis que está dentro del pulmón se llama tuberculosis pulmonar, porque está en el pulmón. La tuberculosis que está fuera del pulmón se llama extrapulmonar. Ahora, ¿dónde puede estar? En cualquier lado. Pero ¿qué dicen los estudios o la información generada por todos los países, incluyendo el nuestro? Que la forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar es la tuberculosis ganglionar. Es lo que dice la información. O sea, las palabras, cuando yo pienso que es extrapulmonar, la que primero debo pensar es que es ganglio. La segunda forma más frecuente es pleural, que es el forro del pulmón, el que se daña. Y luego lo demás es, en algunos países es la meningia, en otros países es la ósea, ¿no? En otros es la renal, en otros es la intestinal, y así. Hay diferentes tipos de tuberculosis fuera del pulmón, pero las dos más frecuentes, si quieres ponerlo así, es ganglionar y pleural, cuando está fuera del pulmón. Entonces, teniendo en cuenta esos dos tipos de tuberculosis, los síntomas dependen de dónde está el microbio. Pues. Si el microbio está en el pulmón, ¿qué órgano se está dañando? El pulmón, por eso van a haber síntomas respiratorios. Pero si el microbio, imagínate, está en el cerebro, que es una tuberculosis del sistema nervioso o tuberculosis extrapulmonar, el síntoma no va a ser tos. ¿Qué será ahí? Ejemplo, dolor de cabeza. Si el microbio está en la columna, de repente será el síntoma dolor de columna. Si el microbio está en la mama, el síntoma será de repente no tanto inflamación, sino nada, ni dolor. Ajá, palpación de una masa. ¿Cómo está ahí? Si está en el riñón, así como una infección urinaria, ardor, dolor, hemorragia urinaria, o sea, hematuria. Y ahí pues depende de dónde está. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque acabamos de hablar de detección y diagnóstico, pero especialmente de tuberculosis pulmonar.
pulmonar. ¿Y por qué? Porque es la tuberculosis más frecuente. Una razón. La segunda es porque la tuberculosis pulmonar es la tuberculosis que sí se contagia a otras personas. Ya te he dicho que la tuberculosis que da en otro extrapulmonar no contagia. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Te pongo este ejemplo. Vamos a poner que es mi hermana. Le acaban de detectar ahorita tuberculosis en la mama. Pregunto, ¿hay que poner mascarilla? No, pues. ¿La mascarilla de la mama? No. O sea, ¿le tengo que poner mascarilla? No. ¿Le tengo que se cubra el toser? No. Porque esa tuberculosis que tiene no contagia. ¿No me entendés? Pues también para eso depende de las medidas que se hacen. Mira, ¿cómo diagnosticamos tuberculosis? Lo ideal es ver al microbio. Eso es a través de una prueba bacteriológica. O sea, hay que ver a la bacteria. El bacilo de Koch es una bacteria. Dos, de repente hay un cuadro clínico que sugiere que es tuberculosis. Por ejemplo, está bajando el peso, tiene fiebre, tiene tos. De repente hay una radiografía de pulmones que ya nos ayuda y vemos la herida, la llaya del pulmón. O de repente esta persona vive con alguien que tiene tuberculosis y por eso ya tenemos la sospecha de que puede estar enfermo, porque vive con alguien que tiene, ¿no? Entonces, si tú vives con alguien que tiene tuberculosis, ¿no estás recibiendo todos los días una cantidad de microbio? ¿No? ¿Estás recibiendo? Entonces es probable que pueda estar. Y lo otro es de repente te podemos hacer una prueba inmunológica, que solo se utiliza en grupos de riesgo, por ejemplo niños, o de repente hacer un estudio de biopsia. Por ejemplo, les comento, un niñito, una niña de 10 años, está bajando de peso, tiene anemia, tiene una hemoglobina de 6. Para los que conocen la hemoglobina, eso está bajísimo. Para un niño, peor todavía. Tiene leucocitos que están menos de 3000. Eso ya se llama, hasta ahí se llama visitopenia. O sea, hay algo ahí. Pregunto, ¿tiene una buena inmunidad o una baja inmunidad? Ya por ahí nomás no puedo decir que tiene baja inmunidad. Acaba de salir un BK de las heces positivo. O sea, una coloración no de la flema, de la caquita, positivo. Ahora la pregunta es esta: tengo una prueba bacteriológica que va a ser positivo. ¿Tendré cuadro clínico? ¿Tendré algún resultado? Pues en función de estos criterios vamos a ver si es estéreo o no, al punto de término. Entonces vamos a ponerlo fácil. Vamos a la siguiente. Entonces, cuadro clínico. ¿Qué dice el cuadro clínico? Que tiene que haber algún síntoma que haga sugerir que tiene tuberculosis. Ejemplo, si es en el pulmón, ¿cuál es el síntoma? Tos y flema más de 15 días. Eso se llama sintomático respiratorio en el Perú. En otro país no se llama así. Acá se llama sintomático. Tos y flema, no o, y. Tos y flema más de 15 días. No es más de 14, ni más de 12, ni más de 10, es más de 15. ¿Ya? Tos y flema más de 15 días, ese es el sintomático respiratorio. Y ese es un sospechoso de tuberculosis pulmonar. ¿Qué más nos da? De repente hay dolor torácico. Como el paciente que vi hace 3 semanas, ¿no? Es un jovencito, trabaja haciendo costurería, ¿no? Y viene, ¿por qué? Porque le hinca la espalda aquí. Toma aire, siente comunicado. Ya lo tenía hace unas semanas antes. Pero ¿qué pensaba él? Como él trabaja construyendo, pensaba que era de repente por la posición y por las horas de trabajo, porque más de 8 horas trabajaba. No le prestó mucha atención. Hasta que cuando se echó a dormir hace unos días nomás, se echa y ahora sí no le deja respirar. ¿Qué hace? Se va y se toma una radiografía. ¿Y qué se ve? Un huequito. Joven, ¿tenías tos y flema más de 15 días? No. No tiene tos y flema más de 15 días. Lo que te estoy diciendo es para que entiendas lo siguiente. La gran mayoría de personas que tienen tuberculosis en el pulmón tienen tos y flema más de 15 días, pero no son todos. Los estudios dicen que más o menos el 70% o 75% de las personas que tienen tuberculosis en el pulmón, uno de sus síntomas ha sido justamente la tos y flema más de 15 días. Pero lo más para que entiendas, o sea, 30% de los que tienen tuberculosis en el pulmón no tienen tos y flema más de 15 días. Ejemplo, este joven.
Entonces, ¿qué síntoma tiene? Este otro, ¿ves? Dolor torácico. Y otros vienen por esto, no pueden respirar. Y así nos ha llegado un par el año pasado, ¿no? Llega un paciente por emergencia, un gordito, no llega, no puede respirar, lo saturan 81%, frecuencia cardíaca 126, respiratoria más de 30. ¿Qué le hacen? Oxígeno, le examinan, roncantes, y por acá, sibilantes. ¿Qué le ponen? Perotec y todo lo demás, ¿no? Nebulización, oxígeno, todo. Brusco, de la nada. Neumonía, piensan, no está mal. Asma, dicen también que no está mal. Pero los que te olvidas pensar que puede ser tuberculosis. Disnea. Puede ser tuberculosis. O sea, estaba en un ladito chiquitito y luego se rompió, hace diseminación por un cógeno y comienza, es una siembra, se llama eso, y viene el cuadro de hiperreactividad. Puede ser. El problema es que cuando no lo piensas, lo manejas. Y ojo, mira, ¿qué le hacen? Lo están nebulizando. La nebulización genera más gotitas o aerosoles chiquititos. Pues hay que saber. Por eso deberíamos tener mejores áreas, áreas con bioseguridad. Bueno, entonces eso puede verlo, ¿cierto? Entonces, si yo creo que tiene tuberculosis en el pulmón, primero debería pensar todos enfermos más de 15 días, pero también puede ser dolor torácico, puede ser disnea, dificultad para respirar. Ahora, asociado a síntomas generales, ¿cuáles son los síntomas generales? Fiebre, en las tardes o en las noches. ¿Y por qué la fiebre es en la tarde y en la noche? Porque el bacilo de Koch, no hemos dicho que demora más o menos entre 13 a 18 horas en replicarse, y más o menos el ciclo biológico o el ritmo circadiano del bacilo es que comienza a replicarse a partir de la mañana y termina de hacerlo en la noche. Suma, pues, 8 de la mañana más 13, ¿cuánto es? 8 más 13, no, 8 más 13. Ya, el 21 que es, ¿no es la 9 de la noche? Por eso el ritmo circadiano de nuestra inmunidad, del cuerpo y del bacilo que se ha adaptado a nuestra inmunidad hace que el bacilo comience a replicarse en teoría a partir de la mañana y por eso termina de replicarse en la noche. ¿No me entender? ¿No me entender? Por eso las fiebres es más frecuente en las tardes y en las noches. Pero que también puede haber pérdida de peso, cansancio, así no, como algunos que están viviendo, cansancio, ¿no? Falta de apetito, debilidad, esos son síntomas generales, porque eso puede ser por anemia, puede ser por un montón de cosas, pero asociado a lo demás puede ser tuberculosis. Ahora, ¿qué otros síntomas puede haber? Dependiendo de dónde está. Por eso decía, ¿no? Si está en la columna, habrá dolor de columna. Si está en la cabeza, habrá cefalea. Puede haber cualquier síntoma dependiendo de dónde está. Y por eso es que cuando hay un cuadro clínico de sospecha de tuberculosis, lo que hay que hacer es solicitar una radiografía de pulmón. Esa es la otra cosa que debe entender. O sea, si yo creo que tiene tuberculosis, radiografía de pulmón. Mira, antes que inclusive de acá, radiografía de pulmón. ¿Listo? ¿Qué dice este famoso estudio del año 76, perdón? Mira, es un estudioso de, mira, estoy hablando de 76, ¿cuántos años son? Hace 40 años, ¿no? Más, listo. ¿Qué dice este investigador? Bastante conocido. Mira, ¿qué dice en su artículo? Está ahí. Que un diagnóstico de la tuberculosis requiere la demostración de cultivo. Acá no dice BK, no dice BK. Dice, para demostrar que tienes tuberculosis, debemos hacer cultivo, es lo que dice, ¿ya? Hace más de 40 años. Pero tú, ¿qué haces, no? ¿No? ¿Qué le pides? BK disculto. ¿Y es cultivo? No. Te has conformado con pedir beca. Y hace más de 40 años se sabe que tienes que pedir cultivo. ¿Por qué? Porque a veces la coloración no lo tiene. Lo acabo de decir hace un momento. Ya lo dijeron los investigadores hace años. Y no lo haces. Se ha dejado de hacer. Por eso estamos pagando pues, la factura ahora. ¿Qué más dijo este investigador? ¿Del cultivo de dónde? De las secreciones donde tú crees que hay. ¿No? Si es pulmón, será flema. Y si es otro tejido, será de ahí. Por ejemplo, si es urinario, orina. Si es pleura, líquido. Pleura y así sucesivamente. ¿Qué más dice? El patrón clínico de la tuberculosis, ¿no? De sus signos y síntomas son muy variables.
Lo que te acabo de decir, no todos tienen tos y fiebre, no todos bajan de peso, no todos tienen pérdida de apetito, no todos tienen disnea. Es variable. Lo dijeron hace más de 40 años. Pero nosotros lo que está diciendo es que la tuberculosis puede tener o puede pasar como cualquier enfermedad. Pues te digo, esa faringitis que viene, ¿será faringitis? Esa bronquitis que viene, ¿será bronquitis? Demostrémoslo, pidámosle el BK, hagamos cultivo. Si sale cultivo negativo y la radiografía anormal o no normal, porque te acuerdas que acá dice, ve, cuando hay sospecha hay que pedir radiografía, entonces si el cultivo es negativo y la radiografía es normal, ya, entonces ahora sí digo, no es tuberculosis, será bronquitis, será faringitis, pero lo estoy demostrando. ¿Qué más dijo este investigador? Muchos de los pacientes son asintomáticos. O sea, muchos de los pacientes de salud que tienen tuberculosis no tienen ningún síntoma y tienen tuberculosis. Por eso es que es un reto identificar tuberculosis. Cuando ya está avanzado, ya no es reto, pues hijo. Cuando ya está avanzado, como que cuando ya está comiendo el pulmón, pues todo el mundo sabe que es tuberculosis. Otros presentan hallazgos inespecíficos. Vean acá se escribe la fiebre de origen desconocido, la anemia peripresión. Esto lo dijeron hace 40 años y sigue vigente, pero hemos dejado pues, de leer, de revisar. Son evidencias que están demostradas hace años. Entonces hay que ver al microbio, lo ideal, ¿no? Eso es a través de la coloración de Silk-Nielsen. Acá podemos hacerlo a través de cultivo. Estas dos cosas ya estaban descritas hace más de 40 años. Y lo nuevo sí es que estamos haciendo pruebas genéticas o moleculares para saber si está el microbio. Eso sí es nuevo. Tiene una utilidad. El BK convencional, o sea, la coloración de Silk-Nielsen, la que tú haces normalmente, es esta coloración de Silk-Nielsen, es una coloración donde se combinan sustancias, un ácido y la fucsina, que es lo que tiñe la pared bacteriana, y es muy específica. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tiño algo y aparece algo coloradito ahí, eso es casi seguro que es tuberculosis, el microbio que lo estoy viendo. Por eso es muy específica. Pero el problema es que su sensibilidad es variable. Me dejo entender. Sensibilidad quiere decir, en una población general, en este caso por decir las muestras, células, ¿qué tan rápido puede identificar el bacilo Koch? Colorearlo, lo que te decía. A veces uno lo puede colorear, pero cuando lo coloreas es Koch, eso bueno. Por eso, mira, puede ser tan bajo como 20%, 80%. ¿Qué quiere decir eso? De 100 muestras de flema, solamente podría de repente encontrar coloreado en 20 o de repente en 80, pero no en las 100. A eso se refiere. Por eso que esta técnica tiene una sensibilidad muy variable. Puede ser tan bueno como 80, pero tan malo como 20. Ahora, siempre y cuando sea flema. Pero la mayoría de veces, ¿qué cosas dan acá? Saliva. Me pregunto, estos estudios que están hechos con flema. Imagínate con saliva, ¿cuánto será? Menos. Por lo tanto, por eso cuando viene ese señor, Juan Pérez, le tomas la muestra de flema y sale el resultado negativo, lo único que te está diciendo es que no se ha visto, pero pronto, ¿qué muestra? Si es saliva, yo no puedo decir que no tiene tuberculosis, porque la muestra fue inadecuada. Yo no puedo afirmar. ¿Me dejo entender? No puede identificar que, o sea, cuando tiñe el bacilo, por ejemplo, que está bien, ¿lo ves al bacilo? Así se ve en el microscopio. ¿Ya lo habías visto o no? Antes de que lo señalara, ¿quién lo había visto? Nadie. ¿Quién es del laboratorio acá? Nadie. ¿Ya? Pero por eso es que el personal, porque esta es una técnica que requiere, acá hay varios factores involucrados, requiere primero una buena coloración. Si la coloración está mal hecha, no va a tener. Segundo, requiere una buena preparación de la muestra. Todo ese proceso, ¿cómo es? Es manual. ¿Sabes cómo hacen de laboratorio para poner la muestra? Agarra el frasco de esputo que tú le das, asumiendo que es flema, ¿ya? Y así, a ojo de buen cubero, lo mira, agarra su instrumento y coge la parte de la flema que él cree que está más espesita. Así. Y esa es la que saca para ponerla en la lámina. Así se hace. Es una técnica que depende mucho de la
experticia de la persona del laboratorio, de su observación. ¿Me entender? Depende de la coloración. Ahora depende de mi microscopio, de la calidad de mi microscopio. Si yo tengo un buen lente, voy a ver bien. Si tengo un mal lente, no voy a ver nada. Por eso es que esta técnica tiene muchos factores que te das cuenta que dependen de un operador, depende de un factor humano. Por eso es que el personal que hace vaciloscopía debe estar bien capacitado. Si no sabe, no lo va a ver. Por eso hace un rato les decía, ¿quién ha visto? Y nadie lo había visto, hasta que yo lo señalé. Ahí está. En ese fondo, si tú no sabes ver, reportas como ¿qué? Como negativo. Pero ahí está. Por eso, no podemos saber ahora mirando este microscopio si está resistente o no, porque parece que eso no puede sensibilidad. No son útiles para monitorear el tratamiento y por eso es la razón por la cual se usa. Y lo otro que tampoco puede diferenciar es de una micobacteria no tuberculosa que ahora también sabemos que existe. Hay un primo hermano del bacilo de Koch que te mencioné, que son bacterias que tienen la misma chompita, la misma casaca, la misma cara, pero no son bacilo de Koch. Es micobacteria no tuberculosa, se llaman micobacterias atípicas. La atención no me permite identificar eso. Pero una vez más, ¿por qué en el Perú se asume que cuando veo este bacilo es bacilo de Koch? Porque acá en el Perú pues, hay bastante tuberculosis. Entonces asumimos que debe ser tuberculosis. No creo que sea una micobacteria, porque es muy raro. En el mundo es raro, en el Perú también. Pero eso no quiere decir que no sea. Entonces, así es como hace el personal del laboratorio. Lo reporta en negativo, pausa y vacilar, que es este, y luego positivo, una cruz, 2 cruces y 3 cruces. Mira, para que sea una cruz, tiene que hacer esto. El personal del laboratorio saca una muestra de la flema, lo pone en esta lámina, lo echa, lo extiende, lo seca con su mechero, todas esas cosas tienen que ver. Imagínate que no hay gas, y no hay mechero, entonces ¿qué hacen? Lo ponen afuera nomás a que se vaya secando. Sí, yo no estoy hablando de mentiras. Ándate en los lugares donde hacen. Y ojo, estamos en un país que está declarado no pobre. ¿Ya? No pobre. ¿Ya? Y entonces, pero así se está haciendo. Entonces, mira, trae la lámina, y una vez que está en la lámina, el del laboratorio va a hacer esto. Va a poner ahora su microscopio y lo va a mirar. Y debe mirar 200 espacios. Cada uno de esos espacios que va a mirar son 200 campos, ¿ven? O 100 campos en este caso, perdón. En el primer campo lo mira, no ve nada, reporta 0 vacíos. Segundo campo, mueve su lámina un poco, otra vez, 0 vacíos. Y así va recorriendo hasta completar 100 campos. Y entonces vamos a poner, ¿ve? En el cuarto campo vio un vacilo, en el sexto campo vio uno y así va. Y entonces en total cuenta cuántos ha visto. Vio 49 bar. ¿Qué es el bar? Bacilo ácido alcohol resistente, o sea, bacilo de Koch. Le dice así porque la tinción es ácido alcohol resistente, sin Nielsen. Entonces, después de haber leído 100 campos, se encontraron 49 bar. Entonces, ¿qué se hace? Una división. Los 49 que encontré entre los 100 campos que leí. Y entonces uno da un numerito. Y ese numerito es 0.49. Y eso está acá. Cuando tengo menos de un bar, este es menos de un bar, ¿eh? 0.49 es menos de 1. Entonces, cuando tengo menos de un bar de promedio en esos 100 campos, ¿eh? Eso se reporta como BK una cruz. Entonces, esto es el BK una cruz. Ahora imagínate cuántas son 2 cruces y 3 cruces, que dice que es más. ¿Correcto? Ahora, ¿cuánto tiempo demora el personal del laboratorio en hacer todo esto? Un personal que nunca ha visto una lámina demora más o menos, eso lo ha medido la Organización Mundial de la Salud, dice demora más o menos entre 25 a 30 minutos en mirar por una lámina. Un personal que ya tiene experticia suficiente porque siempre lo ha visto y está bien capacitado puede durar, según la Organización Mundial de la Salud, 20 minutos o hasta 15, dice. Pongamos al más trome de vaciloscopía, al buenazo, 15 minutos por una lámina. Pregunto, ¿en una hora cuántos vale? 4 láminas, o sea, 4 muestras en una hora. Pregunto, ¿cuántas llevas tú de tu puesto de salud? Tú ese día llegas hoy día, por ejemplo que es viernes, para el BEA, así dice, ¿no? Y llevo ahorita como 30 frascos. ¡Guau! Le dejas ahí. Mañana vengo con mis resultados.
El personal del laboratorio no es exclusivo de TV, porque hace hemograma, hace examen de heces, hace examen de orina. ¿Me comprenden? Y entonces cuando tú le dedicas 30, asumiendo que él, ya, ahora vamos a asumir que él solamente hace TV. Listo. 30 muestras, pregunto. ¿Cuánto le va a demorar? 30 muestras, 2 horas. Hemos dicho que el buenazo, 15 minutos hace, o sea, en 1 hora hace 4. O sea, en 2 horas, 8. En 3 horas, 12. Ya, las 30, ¿cuánto tiempo lo va a hacer? ¿Te das cuenta? Eso solamente es en la lectura. Correcto. Aparte es El procesamiento de coloración, secado, primero extracción de la muestra. Por eso te decía que puede estar hasta 30 minutos, asumiendo que lo haga todo junto, ¿no? ¿Por eso se dan cuenta? Y eso sí que lo hace bien, ¿no? Por eso, ¿cuántas veces hemos escuchado? Ahorita te dejo mi muestra. 5. ¿Te vienen en 1 hora? 5 no lo vas a hacer en 1 hora. ¿Te das cuenta? 1 lo puede hacer, o 2. Por eso se llaman placas de emergencia o de urgencia. Esos tienen prioridad, se hacen inmediatamente. ¿Me voy a entender? Pero tú vas a ver, y eso ha pasado cuando hemos hecho supervisión. Dejó en la mañana 50 muestras. A las 12 ya estaban el resultado de las 50. Pregunto yo, ¿cuánto tiempo son? ¿Cuántos positivos? Ninguno, todos eran negativos. No sé si me entiendes. ¿Cómo dio fe de ese resultado? ¿Te das cuenta? Por eso esas cosas son las que se tienen que analizar. Entonces, ¿qué queda? Por ejemplo, Centro de Salud y Libertad tiene 3 personales de laboratorio que están en Huancayo, que están en Huancas. 3 personales de laboratorio. Y ojo, ese laboratorio tiene 12 horas. Para tus libros. ¿Cuántas horas son? Y atiende de lunes a sábado. Quitemos el domingo. 12 horas por 6. ¿Cuánto es? 12 por 6. 72 horas. ¿Cuánto trabaja un personal de salud? 150 horas. Si tienes 3, 150 por 3, 450 horas. Ahora suba. Si tienes 72 horas a la semana, multiplicadora por 4. ¿Cuánto sale 72 por 4? ¿Cuánto sale? ¿Ah? Casi 300. ¿Cuántos eran? 3, 450 horas. ¿Te das cuenta? Muy probablemente va a haber solamente un personal por turno. Uno que otro día va a haber 2. ¿Te das cuenta? Por eso es que no pueden hacer su cervical. Por eso es que nos mostró decir, pero ¿cómo es posible que no esté en 24 horas? No está en 24 horas. Porque falta personal, pues. ¿Te das cuenta? Y eso si queremos que lo haga bien. Si queremos que lo haga la champa, bueno, en 1 minuto lo puede hacer. Por eso esta técnica depende mucho del factor humano. Ahí está, así lo reporta. Y así están las muestras. Mira, acá tienes mucoide, purulenta, hemoptoica y salival. ¿Cuál es la mejor de estas? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la muestra que nos sirve para hacer el diagnóstico? Fuerte. Levanta la mano, ¿quién es mucoide? Nadie quiere. Levanta la mano, ¿quién tiene miedo? Sí, sí, no tienen miedo. Ya. ¿Quién dice que es la mucoide? 2. Purulenta. Nadie. Hemoptoica. Nadie. Salival. Nadie. Ustedes no trabajan. No, porque si no piden, no trabajan. Puede ser. Esto está estudiado ya. La peor de todas, primero, la salival. ¿Y cuál es la que más se hace en el Ministerio de Salud? Salival. Salival. O sea, la peor muestra de todas es la que se utiliza para, entre comillas, diagnosticar tuberculosis o descartar tuberculosis en nuestro país. Está mal. ¿Cómo va a ser la peor? Tiene que ser la mejor. ¿Y cuál es la mejor? La purulenta. ¿Qué sí que estamos haciendo mal? Pues estamos haciendo, por eso decía en la primera presentación que puse, mala, ¿no?
Busca de sintomáticos, sí, pero ahora hay que adicionarle pésimo muestro. Pésimo muestro. Así no vamos a diagnosticar. Así vamos a llegar al 2020, disminuir casos, disminuir mortalidad. Ya, mira qué tal, mira para que veas. En una muestra salival, mira, haciendo la mejor coloración, mira, ve. No se ve el vacilo, ¿te das cuenta? No podemos identificarlo. Pero acá haciendo el esfuerzo acá sobrehumano, acá hay uno, ¿ve? Pero mira, para un ojo experto, a las justas lo vería, pero uno que no conoce lo va a pasar por es que no se ve, puede ver. O sea, la muestra es tan mala que no permite ver. En cambio, miren, una muestra pureta, ¿cómo se ve? Clarísimo. Clarísimo. Por eso tiene que haber buena muestra. ¿Vemos de nuevo? ¿A quién le vamos a tomar esta muestra? A este señor. ¿Cómo se llama usted que tiene tos y fiebre más de 15 días? Sintomático respiratorio. Cuando yo ya sé que él es la persona que tiene tos y flema más de 15 días, y lo anoto en mi libro, porque en los postas de salud existe un libro donde yo lo anoto, ahora ¿cómo se le llama a esa persona? Sintomático respiratorio identificado, porque acabo de registrarlo en mi libro. Ya es un identificado. Por eso cuando digo, sale la señorita, la interna, la enfermera está ahí sentada y la interna que la apoya dice, anda, dale charla. Sale la interna, anda a la sala de espera. Ya va la señorita con su rotafolio ese que tiene de telita y que sale bastante polvo, ¿no? Sale con eso. Y la pobre chica está hablando, ni caso le hace la pobre. Dicen que las señoritas, no sé cómo sea acá, pero las internas que van allá hablan así. Señores, ¿cómo están? ¿Quién le va a escuchar? Nadie. Porque esa señora está con sus niños. El niño está gritando, el niño grita más fuerte que ella. Otros están tirados en el piso llorando. Con esa bulla, ¿no va a escuchar? Ya bueno, pero vuelve la señorita y dice, he encontrado 4. ¿4 qué? 4 sintomáticos. ¿Dónde están? Ya les he dicho que vengan y ninguno viene. Pregunto, ¿son sintomáticos los productores identificados? No, porque no está registrado ninguno. ¿Rendimiento de la actividad que hizo? 0. No, pero señorita, yo he dado mi charla. Sí, pero no hay resultado. ¿Ya? Entonces este señor, si tiene tos y flema más de 15 días, listo. Señor, le doy su frasco. Primero lo anoto. Mira lo que estoy diciendo. Lo anoto. Ustedes hacen al revés. Señor, venga, ten el frasco. Acá todavía le anota su nombre. Vaya acá, escupa, tosa. Y como después que llamaron no sé a dónde, bueno, ese señor se fue con el frasco. Y ya no está anotado. Primero se anota su nombre, su apellido, los datos que te pide el registro, su domicilio, y recién ahí le doy el frasco. Y no me voy hasta ver que me lo deje. Ahí está. Escupe, ahí está. Juan Pérez, acá está. Frasco ancho. Sí, porque una vez vino una señora con su... Así pues son acá. Hay esa cultura que se ve. Señor, le ha botado flema, hasta sangre me ha salido. ¿Dónde está? Acá lo tengo. Saca su papel higiénico. Acá está, mire, mire, acá está. Eso es. Lo que está haciendo él está recontra mal. Pero es su cultura. ¿Por qué lo hace? Porque no sabe nada de educación para la salud. No sabe. Eso debe botarlo. ¿Qué hace en su bolsillo? Y encima, ¿qué hace mostrar? Todavía la técnica dice, a ver, no veo. Dice, ábrelo más. Peor. Otra vez viene un paciente con su bolsa, así como viene en Maca, igualito, pero con su bolsa, pero de flema ahí metida. Sí, pero lo peor, ¿sabes cuál fue? Que la técnica, a ver, trae. Lo abrió, sacó este frasco que estaba en la bolsa, abrió la bolsa
Eso fue peor todavía. Cuando yo le dije, ¿qué estás haciendo? Ahorita termino todo. ¿Qué haces? Le vuelvo a decir, me dice, doctor, es que ya no va a traer otra muestra. O sea, eso fue su justificación, pero ojo, no podemos hacer las cosas mal. Pero bueno, lo que estoy diciendo es lo que se ha visto. Por eso imagínate, así estamos trabajando. No puede ser, no puede ser. Entonces, frasco adecuado, de buena capacidad, que cierre bien la tapita, que sea plástico y no tenga roturas, ¿no? Que acá no haya ningún arete, nada acá guardado, ¿no? Sí, porque una vez, bueno, eso fue hace años, ¿no? Alguien tenía un frasco y vacío, le había puesto el prueba de modelo y estaba guardado un par de aretes, y creo que ese día no había frasco. Justo agarraron ese frasco que estaba en la ventana y estaba con el arete y el paciente escupió ahí. ¿Cómo nos dimos cuenta? Cuando la señorita, como loca, decía, ¿dónde está el frasco? Y estaba ahí. Y ya me imaginas lo que hizo, porque el arete se lo llevó. Es una barbaridad. Por eso nos enteramos que había un arete. ¿No sabía? Bueno, ¿se puede pedir 2 o 3 muestras? Sí. Se puede pedir la primera en el mismo momento en el cual tomamos conocimiento del paciente, y así debería ser, pero ahí es donde viene el error. No se le toma por tomar. Ya, señor, ¿cómo te llamas? Maite, 2 enfermas más de 15 días. Sí, señor, listo. Acá tengo un frasco, lo vamos a llevar a este ambiente, etcétera, ¿no? Listo. Pero lo que tengo que decir, porque imagínate que Maite acaba de comer su tamal, ¿ven? No, tengo que dar un vaso de agua, tiene que enjuagarse primero la boca. Si tengo listerina, le doy listerina. Sí, porque ese antiséptico no afecta a mi coágulo. A los otros gérmenes sí, pero a los problemas. Entonces una enjuagadera, si tengo, le doy. Pero mínimo es una enjuagadera, no. ¿Qué hace la mayoría? Ya, escupe. ¿Con qué bota? Con comida. ¿Y por qué el laboratorio? Entonces, ¿qué pasa? El laboratorio lo reportan contaminado. No se puede ver que es una muestra así. O sea, son cosas mínimas, pero son esenciales. Un enjuagatorio, listo, se acabó. ¿Ya? Si se puede hacer un cepillado, se puede hacer, pero nadie lo pide. Vamos a hacer un enjuagatorio con agua, nada más. La segunda muestra debe ser al día siguiente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Quien me da, quien dice esa razón, me regala esto, no es chico de regalar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me da la gana, ¿no? O sea, ¿por qué la segunda muestra tiene que ser mañana en la mañana? ¿Por qué? Fuerte, ¿eh? ¿Qué haces? Te has acercado. ¿Alguien más? ¿Por qué no estaría contaminado? Porque no quiere No es madrugador. Ya, te acercaste. Creo que es una buena opción, pero en realidad hay una razón más poderosa. ¿Quién me la hizo? O sea, en la mañana, más tarde no va a eso. Estamos hablando de sintomático respiratorio, ¿no? Es un sintomático respiratorio, entonces se supone que tiene flema todo el día, pero ¿por qué le pedimos la de la mañana? Esa es la razón. Esa es la razón más importante. ¿Cómo te llamas? Que tienes tus dólares, ¿no? Muy bien, bien. La razón más importante por la cual se le pide la flema al día siguiente y de preferencia en la mañana es porque tú duermes desde 8, 9 o 10 de la noche, pero esas 4 horas de por lo menos de sueño que estás en reposo, el moco que está en el árbol traqueobronquial, y cuando hay inflamación del pulmón porque es tuberculosis, hay más moco todavía, se desplaza en las noches en mayor cantidad hacia esta zona. Y entonces cuando tú despiertas, tú miras a las personas cuando estás en las mañanas y bien despiertan, hacen y es el moco que se va hacia esta parte. Fisiológicamente eso ocurre, y cuando es mucho, inclusive lo de glúteos, por eso es que se hace aspirado en gástrico en los niños, pues. Esa es la razón, porque el moco que está ahí se la boca, ¿no? Entonces por eso es que en la mañana tiene un moco, si es sintomático respiratorio, estamos hablando de mejor calidad y menos contaminado, que es la segunda razón, pero la primera es porque hay mayor cantidad.
¿Me voy a entender? Entonces es más probable. Pero una vez más, siempre y cuando sea sintomático el respiratorio. Porque no es sintomático, así sea mañana en la mañana, va a estar igual. Va a ser saliva. Esa es la razón. O sea, no es mero capricho. Es esa la razón. Por eso debería ser así, matinal. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿podemos tomar una tercera? Claro que sí, podemos tomar también una tercera, una cuarta, no hay límite. En realidad, la norma dice cuántas muestras de flema debemos tomar. ¿Por qué? ¿Cuántas? ¿Qué norma necesita? La norma técnica 104 que es la de tuberculosis dice 2 en el PUA, o sea, mínimo 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 10, pero mínimo es 2, o sea, menos de 2 no puede ser. ¿Está bien? Ya, 2. Ahora, ¿también puedo pedir muestra de flema para control? Claro que sí, cuando ya está en tratamiento lo voy a pedir cada mes para ver si el vacilo todavía sigue saliendo, y si es al cuarto mes lo voy a pedir también para poder saber si lo es viable o no, y si lo mando a cultivo. ¿Dónde le hago tomar la muestra? Y es lo que dice la norma. La norma técnica dice debemos tener un lugar adecuado. ¿Por qué? Porque ¿cómo se contagia la tuberculosis? A través de la tos. Cuando toses, botas así de gotitas. Cuando hablas, botas así. Cuando cantas, botas así. O sea, ¿dónde botas más? Toses. Pronto. ¿Cómo se saca la flema? Tosiendo. Entonces, mira, no sé si me entiendes. Yo soy Godofredo K. He venido el día de hoy, ella es la enfermera, y me dice: ¿tienen todos ustedes más de 15, tos y flema más de 15 días? Sí, le digo. Entonces soy un sintomático respiratorio. ¿Qué va a hacer ella? Me va a dar un frasco. ¿Y qué me va a pedir? Tos. Y si yo de verdad tengo tuberculosis, si yo toso frente a ella, ¿qué cosa va a pasar? Voy a contagiarla. Por lo tanto, yo no puedo hacer eso en un ambiente que es el consultorio. Por la estrategia tiene que ser en un ambiente ventilado y separado, tiene que ser afuera. Ahora, nadie se va a parar pues afuera con su frasco para que todo el mundo le vea. Por lo tanto, tiene que haber un mínimo de privacidad. Si quieres construirse un ambiente, que nadie lo va a hacer, pero si no sacas un biombo, como está acá, lo pones. ¿No lo entendemos? Debería ser así. Porque lo que vemos en la práctica, agarran al paciente y lo envían al baño. Si eso no es esto. Señor, tenga ahí, ¿no? Listo. Ahí hay un baño, ahí vas a toser. ¿Quién va al baño? Una gestante, un niño, un anciano. No sé si te das cuenta de la criminalidad que estás haciendo. Porque si de verdad tengo tuberculosis, lo estás enviando a un lugar donde va a dejar más aerosoles. Y luego va a respirar el que entre ahí. Eso no puede ser, tiene que ser por eso en un lugar separado y donde haya ventilación, donde llegue la radiación UV y mate al vacilo que esté por ahí. Así debería ser. Otra vez, ¿alguno de ustedes trabaja en un centro o no? No me digan nomás, en el centro, pero ¿trabaja o no trabaja? ¿Tú trabajas o no? ¿No trabajas? ¿Estás empleada? ¿Tú trabajas, no? ¿Tampoco trabajas? ¿Usted trabaja o no? Ya, no me digas dónde. ¿Hay una unidad como esta en ese lugar? Bueno, pues listo. Entonces pregunta, ¿dónde vas? ¿Usted trabaja en algún lado? ¿Trabajas o no? Ya, ¿hay una unidad como esta? O sea, un espacio de deterioro está en el piso. O sea, igual se ve quién está ahí. Bueno, también, ¿usted trabaja en algún lado? ¿Usted trabaja? Ya, ¿hay algo que se asemeje a esto? ¿Te das cuenta? Y mira, un par de establecimientos y por eso la realidad parece, no hay. Y entonces pregunto, ¿dónde lo están haciendo? ¿Te das cuenta? Por eso lo que te digo del baño es real, los envían ahí. Y después ahí estás entrando tú con tu niño. Obviamente ni sabías que ahí entró esa persona. Pero estás. Después digo, ¿dónde te pudiste haber contagiado? En cualquier lado. En cualquier lado. Pero si es un establecimiento de salud, si no entiende nosotros, porque nosotros somos controlamos ahí. Bueno, mira, ¿qué dicen los estudios? Estudios hechos, mira, hace años, en el 96 en Tanzania, en Estados Unidos, en Zambia. Tanzania y Zambia es África, en Canadá, Europa, bueno, esos son Norteamérica, Etiopía, África, Pakistán, Asia, Egipto, África. Mira, ¿para qué es este estudio? Hechos en diferentes años, diferentes investigadores. Mira, ¿qué encontraron? Que con la primera muestra de esputo, mira, o sea, en Tanzania,
encontraron BK positivo, 11.650 en ese periodo. De esos 11.000, 83% fueron positivos en la primera muestra, un 12% más en la segunda y un 4% más en la tercera. Y más o menos la secuencia es la misma. Lo que quiero mostrarte con esta gráfica, y esa es la razón por la cual se pide en la estrategia 2 muestras. O sea, no es cuestión de capricho. No se trata de, ya, acá nos hemos reunido todos, ¿cuántos deben? Todos ya. ¿Tú tienes 2, 3, 1? No, todos, mayoría. No, no es así. Se han hecho estudios. Los estudios dicen que con 2 muestras, mira, suman 83 más 12, ¿cuánto es? 95%. Acá este otro. 77 más 16. 95%. 89 más 5. 94%. Los estudios hechos en diferentes, y acá hay más todavía, son entre puesto unos 8 acá, dicen que con 2 muestras de esputo yo estaría identificando a casi el 90 o 95% de las veces. ¿Ese te acuerdas de la sensibilidad que decíamos hace un rato? ¿Te acuerdas que la sensibilidad del BK va desde un 20% al 80%? Sí, pero puede llegar a ser tan alto siempre y cuando sea una muestra. O sea, esa es la razón por la cual se pide 2. Porque si yo le pido 3, solamente adiciona un 2 o un 4% más. No quiero decir que eso no sea útil, pero para términos operativos no es tan significante. Para términos operativos, de gasto, del Estado, para mí sí es importante. Yo le pediría 3, yo también le pediría 4, pero para términos de gasto del Estado, con 2 es suficiente, 90%. Me dejo entender, esa es la razón por la cual se piden 2. Pero, ¿cuánto demora hacer una vaciloscopía como esta que hemos hecho? ¿Cuánto demora? 30 en el novato, 15 en el buenazo. Entonces, bien, ¿te das cuenta que demora un montón? Entonces, por eso se ha creado esto. Y esto ya existe hace más de 10 años. La vaciloscopía, o sea, el mismo BK que se hace con la misma coloración, pero que se le agrega auramina, que es una sustancia fluorescente, que entonces acá ya no se ve como veías acá, ¿ven? Acá como se ve la muestra de flema, ¿ven? Con la coloración de Steve-Nielsen, el moco y saliva se ve entre azul y celeste, y el vacío se ve fucsia, o rojo oscuro si quieres. Pero en esta coloración que se hace con la auramina, todo lo que es saliva o moco se ve negro, y el vacío del Koch se ve fosforescente. O sea, acá tienes que ser ciego si no lo ves. Brilla. ¿Te das cuenta? Esto ayuda a detectar 10% más que un BK convencional. Emplea menos tiempo. Si el BK común te emplea 30 minutos, este te emplea de 10 a 15 minutos. Es más rápido. Porque basta que lo pongas, el microscopio tiene una modificación que se le hace, lo miras y se ve todo negro y todo brilla. Si brilla es tuberculosis. Se acabó. Obviamente es más costosa porque requiere una cámara especial y un ambiente un poquito más. No es mucho, pero cuesta más. Tampoco nos va a decir si es resistente o no este microbio, pero ya sabemos que es. No sé si te das cuenta, nos ahorra tiempo y podemos diagnosticar mejor. Existe hace más de 10 años y ya se está utilizando el LIMA. Y es ahora por qué en LIMA lo están haciendo, ¿no? Eso para más tuberculosis. Me pregunto, ¿acá en la región no se puede hacer? Claro que se puede hacer. Costará un poquito más, pero no es mucho, se puede hacer. Ahora, encima le hacemos un LED, esa es otra variante. Entonces, en vez de tener microscopio con la auramina, ahora lo modificamos con una cámara especial, así como los televisores LED, y amplifica la imagen y podemos ver mucho más rápido, en 5 minutos nada más. Sensibilidad variable, obviamente, se utiliza la misma fluorescencia, pero con tecnología de LED, ¿no? Y obviamente tampoco sabemos si esto está vivo o no, o resistente o no, pero ven, rápido vemos. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Todo es cuestión de interés. Y bueno, está el famoso cultivo que ya sabemos que hace más de 40 años nos han dicho que debemos hacerlo. Cuando tienes un BK negativo, hay que hacer cultivo. Sigue siendo el estándar de oro en el país. La norma técnica dice que el gol estándar de diagnóstico de tuberculosis es el cultivo. No es el BK, es el cultivo. Y no lo estamos haciendo.
permite obtener muestras. Además, el cultivo nos permite ver el crecimiento como está acá y nos permite saber si con esto, a partir de este crecimiento, podemos hacer un estudio de sensibilidad. Es más sensible que la vaccinoscopía y también más específico, y esto sí nos permite también ver el progreso del paciente en cuanto a su tratamiento. Así se hace un cultivo en un ambiente de este tipo, que está dentro de una cámara de bioseguridad. Esta es una cámara, ¿no?, que se llaman las famosas cabinas de bioseguridad. Hay de diferentes niveles, no seamos muy exquisitos, basta una de nivel 2. Acá está, ve todo su preparado, y ahí está haciendo la siembra. Mira cómo está el personal: mascarilla, perdón, respirador, gorro, mandil, guantes, y acá no lo ves, pero en otros casos inclusive tiene su protector. Así es. A ver, ahora anda, fíjate acá cómo están haciendo cultivos. Imagínate cómo están haciendo. Si yo estuviera trabajando ahí, no trabajo. Renuncio. Porque me voy a contagiar. Pero ¿por qué no renuncio? Y este es el famoso cultivo Bacter, que es un cultivo mejorado, es mucho mejor. Se hace en una cabina de este tipo, me parece un mueble así de sal, ¿no? Parece sus cajas de donde guardas tu ropa, ¿no? Pero eso no, es como una impresora grande, imagínate, todo esto está y acá se meten varios tubos. A que depende, esto tiene un tamaño, puede ser de 40, 50, etc., ¿no? Ahí meten los tubos. Este cultivo, que es el que normalmente se está haciendo acá, demora 2 meses en que el germen pueda crecer. O sea, yo siempre lo recibo el día 15 de marzo y tengo que esperar hasta el 15 de mayo para ver si creció. El 15 de junio lo puedo revisar una miradita, como dicen, y si ya creció ya puedo reportar, pero tengo que esperar hasta el 15 de mayo, o sea, 2 meses tengo que esperar. En cambio, con el cultivo Bacter solamente espero 21 días, hasta a veces 14 nada más. Este es un cultivo líquido, si te das cuenta, ¿no? Es un cultivo en medio líquido. Los cultivos en medio líquido son más rápidos, pero es más riesgoso, por eso requiere una infraestructura para bioseguridad más grande. Esto es barato, por eso se sigue haciendo. Esto sí es caro, pero sale más rápido y más bioseguridad, o sea, más seguridad también para el personal del laboratorio. ¿Podemos hacerlo? Claro que se puede. Entonces ahí está el cultivo en medio sólido, que son estos que estamos viendo, y los cultivos en medio líquido, que es el Bacter que te acabo de mostrar, y el otro es el MOTS. Los dos son. El sólido, ¿ven?, demora hasta 8 semanas. El líquido, ¿ven?, menos de 21 días, rapidito. Estos se contaminan más, por eso requieren una mayor bioseguridad, por eso son más caros hacerlos, son más baratos, se contaminan menos, pero hay que esperar más tiempo. Este es el famoso MOTS. ¿Te acuerdas que te mostré en una foto ahí? El cordón que se fueron los vacilos de Koch. Ahí está. El MOTS es un cultivo líquido. La ventaja del MOTS es que podemos hacerlo en becas negativos y en becas pausilocilarias, y eso es bastante útil para poder saber. O sea, los negativos que decimos en los de vacío, podemos hacer MOTS y va a crecer si es que hay una celebration. ¿Cuánto tiempo demora en salir este resultado? Menos de 21 días, igual como el Bacter. Inclusive hasta 7 días no más puede crecer si es que hay una buena cantidad de microbio ahí dentro. O sea, rápido. Por eso se hacen pruebas de diagnóstico rápidas. ¿Ven? Ahí está, rapidito. Y además la ventaja del MOTS es que también nos permite establecer resistencias. Entonces acá está el cultivo, está indicado, ya sabemos para quién. O sea, ¿a quién le vamos a hacer cultivo? A aquel paciente que tiene BK negativo, acá está, y una radiografía que sale sospechosa o anormal. A ese le vamos a hacer cultivo. ¿A qué más? Al que tiene muestra pausivacilar, que quiere decir que se ven algunos par, eso que te decía, ¿no? Vamos, mar, que eso tenemos que hacer cultivo. Esa niña que te acabo de decir hace un rato, ¿te acuerdas que mencioné? Una niña de 10 años, ¿no? Por si acaso no salió BK positivo, es par, salió par, pero te dije de qué era. ¿Qué muestra era? Caca, heces. Por si acaso, no se hace cultivo de caca para tuberculosis, eso puede ser, porque es muy contaminado la muestra. Entonces ahí estamos a tapar. Usted decía que hay que ver un contexto, ahí no podemos hacer otra prueba por ahora, y habrá un momento en que se puede. Entonces mira, ¿qué muestras ven? Deben ser para cultivo, esta vez biopsias, tejidos fluidos, ven, pleural. Cuando hay tuberculosis pleural debería hacerse un cultivo,
sacar el líquido, periodicar, peritoneal, líquidos del río, otros, y en caso de sospecha de tuberculosis pulmonar, ¿no? Toda muestra de un paciente inmunosuprimido, paciente con VIH, creo que tiene tuberculosis, esa muestra es virológica. ¿Quién más? Personas privadas de su libertad, o sea, los que son de los penales. Cuando yo voy al penal, ¿no? Vamos a poner que ahorita hay un caso en el penal X, Huamacaca, Zapipo, Chanchamayo, Tara, donde hay penal, ¿no? Basta que hay un caso ahí, entonces yo voy a ver a los internos y tengo que pedirles muestras de flema a esos internos o de saliva, porque los internos son internos, pero para cultivo. Ahí es una indicación de cultivo, porque son internos. Tiene que hacerse. Persona que tiene algún factor de riesgo para tuberculosis resistente, de repente es hijo o vive con alguien que tiene tuberculosis resistente. Para menores de 15 años es obligatorio hacerles cultivo a esas muestras. Obligatorio. ¿Todo esto dónde está? En nuestra norma técnica 104. Pero no lo estamos leyendo. Y no lo está cumpliendo el personal. Paciente menor de 15 años, le han hecho una TBK, no hay cultivo. Cuando le pregunté por qué no le han hecho cultivo, no, es que no lo han marcado. Pero la norma dice que debes hacerlo, ahí está. ¿Por qué no cumple? Ya me he olvidado eso. Para eso hay capacitación también, pues por último. O sea, no hay justificación. No hay justificación. Y también persona que tiene tuberculosis crónica multitratada, o sea, una persona que ya tiene tuberculosis 1, 2, 3, 4 veces, se dice multitratada cuando tiene 3 a más tratamientos, a esa persona cuando vuelve a venir hay que decirle cultivo, no beca, cultivo. Ventaja de la vaciloscopía, ¿no? Ya hemos dicho. Ventaja es que es bastante específica, ¿no? Cuando sale positivo, decimos que es TB. El inconveniente es que no es muy sensible, ya decimos que su sensibilidad es variable, no es muy alta. Y cuando es VK hay que hacer el cultivo, ¿no? Para poder confirmarlo, por lo tanto. 2 meses es mucho tiempo, por eso decimos que es inaceptable en un contexto donde hay bastante tuberculosis como es el nuestro, no podemos esperar tanto. Y una vez más, el problema es que cuando se hace cultivo saca para estudios de sensibilidad, la credibilidad de los resultados para resistencia solamente son creíbles para isolación y por lo demás son menos. Entonces, es importante para confirmar, sí, pero no para saber si es resistencia o no. Entonces, para eso existe la prueba molecular. Eso ya es tecnología del siglo XX. El BK de esputo, la coloración de Silvice, es de la época de Robert Koch. ¿Sí? ¿Siglo? ¿Qué siglo? Siglo XIX, casi fines del siglo XIX, porque es 1800. Este es, perdón, sí, tecnología del siglo XXI. Mira. Acá, gracias. Acá lo que haces es hacer una prueba de ADN a la muestra de flema. Acá, igualito, al paciente lo haces toser, lo haces escupir, ¡guau! Escupe en el frasco, pero en vez de colorearlo con el BK, lo que haces es poner una sonda de ADN, que es así como una tirita reactiva. Eso cuesta. Se mete esa sonda de ADN en un ambiente especial, entonces tiene que un ambiente especial, en una cámara especial, y entonces esa sonda de ADN va identificando y va pintando en la sonda genes que son marcadores de tuberculosis. Entonces va a aparecer, y si sale así, quiere decir que sí hay tuberculosis, ¿eh? Es una prueba genética, ADN. Si tú lo pagas, esto porque todo existe en forma particular, cuesta más o menos entre 500 a 1000 soles, dependiendo de qué laboratorio y qué versión de la prueba quieres. Pero el Estado lo hace ahorita gratis, esto está cubierto por el Estado, es gratis. Solamente una de las pruebas moleculares que existe, que es el genotype. Entonces acá identifica cuál es el contenido de tuberculosis y nos dice además si es sensible o no a las drogas. Entonces así ven, por ejemplo, que tienes una muestra, esa es la tira que sale. Acá confirma que es bacilo de Koch, ¿no? Tiene las 3 bandas en todos ellos, ¿no? ¿Te suena? Todos son bacilo de Koch, y estas bandas de acá son para determinados genes de resistencia. Entonces, si sale esta, pues es resistente a este medicamento, si sale esta, es resistente a otro medicamento. Y entonces sale una tabla de muestra. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, en esta banda de ADN dice esto, ¿eh? Sale que tiene el gen RPO beta, ya es resistente a la rifampicina. Sale que tiene el gen KG, resistente a isoniazida.
Sale que tiene el gen INHA, resistente a isoniazida. Sale que tiene el gen PNCA, resistente al penicilina. Entonces, dependiendo si sale uno de esos genes, ya sabes si es resistente al medicamento. ¿Cuánto tiempo demora? Menos de una semana. ¿Les cuento? Por eso son tecnologías rápidas que se pueden hacer. Pero el requisito para hacer esta es que la muestra tiene que ser adecuada. Otra vez, si es una muestra de saliva, no vamos a hacerla. Es una mentira. Y entonces, ahora, esta prueba molecular existe en dos tipos. Esta que te estoy mostrando acá, esta es de dos tipos. Una es esta, que es la prueba de amplificación, que es la que más se hace. Alto valor predictivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando sale positivo es de verdad positivo. Confirma rápidamente que es bacilo de Koch. El problema es que las muestras negativas no tienen tan buen rendimiento, o sea, más escenas positivas, requiere mayor cantidad de ácido nucleico, que tiene que haber bastante bacilo ahí para poder identificarlo, y obviamente no nos sirve para seguimiento. En cambio, la de sonda lineal, que son estas, por ejemplo, ¿no? Tienen más sensibilidad, más especificidad, y una vez más nos permite identificar también rapidito, ¿ven? En 4 o 6 horas nada más. Esta es la prueba que se hace en el país, gratuita, el IPA, que el Genotype nos permite rápidamente diagnosticar tuberculosis. Primero si es tuberculosis y segundo decir si es resistente a isoniazida y rifampicina. O sea, rápido sabemos dos cosas en una. Uno, sabemos si es tuberculosis, y dos, si es resistente a esas dos medicinas. Entonces con eso descartamos si es MDR. En 2 días vamos a tener los resultados. Se hace con todo este equipo, ¿ven? Agarran la muestra, lo lisan, echan acá en este cubito y así toda esta infraestructura requiere una gran cantidad de inversión para el laboratorio y se detecta. Y así salen las banitas como te puse al inicio, ¿no? ¿Ven? Salen así, salen, ¿ven? Tienen el gen tal, el gen tal, el gen tal, el gen tal. Entonces sale un mapeo genético del microbio. Eso es tecnología nueva. Esta es la otra prueba genética que se hace, que no está asumida por el Estado. Esta es particular, pero también existe. Es el GeneXpert. También nos diagnostica si es bacilo de Koch y solamente nos dice si es resistente a rifampicina. No nos dice si es resistente a isoniazida. Solamente detecta resistencia a una droga. Y esta sale no en 2 días, esta sale en 6 horas o con menos de 6 horas. Está rapidito. Inclusive hay una, creo que es la versión actual, que sale solamente en 2 horas. O sea, agarras la muestra de flema, lo meten en una especie de cajita, como una impresora, lo metes ahí con un cartucho, lo cierras, le machucas un botón y en menos de 2 horas sale ya. Tuberculosis y resistente total. El personal del laboratorio tampoco ya no manipula nada. Muy. Este es el equipo, ¿ven? Como digo, se llena ahí la flema, se le echa un reactivo acá, ¿ven? Se le mete así como este cartuchito, ¿ven? Se mete aquí y listo. Este aparato que es el GeneXpert es el que está promocionando mucho la Organización Mundial de la Salud para que entre al país por el programa, o sea que el programa ahora lo pague, porque ahorita no está pagado por el programa, sí está en el sector privado, y lo está haciendo también para Asia y África. Lo están impulsando bastante. ¿Cuál es la salvedad? Que en nuestro país, a diferencia de otros países, por ejemplo, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, nuestro país tiene resistencia. Y en nuestro país, la resistencia más frecuente no es la MDR. En nuestro país, la resistencia más frecuente es la resistencia a isoniazida. Y la segunda resistencia más frecuente es la MDR. En cambio, en el resto de países que tienen resistencia, la resistencia más frecuente es la MDR. Por eso es que solamente miden rifampicina. Porque cuando tú mides rifampicina y es resistente a rifampicina, la probabilidad de que sea MDR es más del 90%. O sea, en esos países donde no hay resistencia a isoniazida, no sé si me entiendes, consideran que como hay resistencia a rifampicina, ya eso es MDR. Pero ahora ponte nuestro escenario. Vamos a poner que ya tiene tuberculosis, le hago un GeneXpert. El GeneXpert va a decir si es resistente solo a rifampicina. Vamos a poner que sale que es rifampicina sensible. Pregunto ahora, si es GeneXpert, yo no sé cómo está la isoniazida. Entonces no sé si es resistente a isoniazida o si no es resistente a isoniazida, porque el GeneXpert no me mide isoniazida. ¿Me voy a entender? Eso no me interesa en Brasil, porque en Brasil no hay resistencia a isoniazida. Pero en Perú sí. ¿Me entiendes? Por eso es que el Estado primero adquirió genotipos.
Porque como genotype, sí puedo ver resistencia isoniazida y rifampicina. Esa es la razón por la cual el país usa genotype. ¿Me dejo entender? Pero bueno, se está impulsando ahora el uso de GeneXpert, y lo bueno de GeneXpert es que sí se puede utilizar en muestras de K negativas. Eso lo van a ver seguramente el día domingo. O sea, tiene una buena utilidad, pero hay que saber dónde es más útil emplearlo. Entonces ahí está. Ya sabemos que tu cuerpo es por una enfermedad primaria, así que desde de frente del contagio te enfermas de una vez en ese periodo de 2 años, o secundaria si es por reactivación. Y la resistencia que decía, no es resistente a nada o si es resistente a algo. Y si es resistente a un medicamento, le decimos monoresistente a ese medicamento. Para confirmar si es monoresistente, tiene que haber una prueba de sensibilidad completa. Le decimos prueba de sensibilidad completa a aquella prueba que nos informa la sensibilidad a 11 drogas. Esta, por ejemplo, de acá, GeneXpert solamente me da información de una droga, Genotype me da también información de 2 drogas. O sea, ninguna de estas 2 pruebas me puede confirmar la resistencia a las otras. Por eso, con estas pruebas de acá yo no puedo hablar de monoresistencia. Cuando yo solamente tengo resistencia por prueba de Genotype o GeneXpert, que son pruebas rápidas, solamente hablo de resistencia a esa droga, pero no puedo afirmar la palabra mono. Mono quiere decir que solamente uno. Para saber si solamente uno, tendría que tener el estudio de todas las drogas, que eso se hace con los cultivos, que son los que demoran más de 2 meses. 2 meses. Entonces, este es el cultivo para poder detectar la resistencia, el de proporciones. Es el mismo cultivo que han visto acá. Es el mismo cultivo que han hecho acá. Este cultivo, ¿no? Es este mismo cultivo que hemos visto. Es este cultivo de acá, solo que a cada tubo acá, una vez que ya crece en el tubo, que es esto, ¿no? O sea, tú primero agarras la muestra de flema, sacas una muestra, lo pones en ese tubo que es el cultivo Lowenstein o el cultivo de agar, echas la muestra, esperas 2 meses y ves si crece. Acá está, ya creció. Una vez que creció, ahora agarras eso que ha crecido y lo vuelves a meter en otro tubo igualito a este, pero ahora en este tubo tú le has echado acá, por decir, en este tubo le has echado isoniazida, en este tubo le has echado rifampicina, y en este otro tubo le has echado la otra droga. Entonces ahora el tubo tiene una droga cada uno. Entonces tú le echas lo que creció y lo siembras un poquito en cada tubo. Si crece en ese tubo que tiene el antibiótico, quiere decir que es resistente a ese antibiótico. Si no crece nada, si crece, sí. Por eso es como volver a hacer otro cultivo más, pero con las drogas en concentración. Ahora también se puede hacer en una misma placa, también dividiéndolo. Entonces acá está, ¿verdad? Entonces haces esto, La ventaja es que puedes obtener la información a más drogas, y el problema es que vas a tener que esperar igual, este tiempo muy largo, hasta casi 3 meses. La ventaja es que te da información, tienes el BK, cultivo, salió que es resistente, pero mira cuánto tiempo demoramos en saber que es resistente, 4 meses. Es por cultivo convencional. Justamente para evitar esto, y sabiendo que la resistencia más frecuente en el país es a isoniazida o a isoniazida y rifampicina, por eso es que se usan las pruebas rápidas y de sensibilidad como la prueba de genotype. Estas son las rápidas, que en menos de un mes tenemos el resultado. Para saber si es multidrogo resistente, hablamos de tuberculosis multidrogo resistente cuando es resistente a 2 medicamentos a la vez, isoniazida y rifampicina. Ahí es multidrogo resistente. Si solamente es resistente a isoniazida, decimos resistente a isoniazida. Si es resistente a rifampicina, resistente a rifampicina. Pero si es a los 2, ese es el multidrogo resistente o el MDR. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuál es la resistencia más frecuente en el país? La resistencia a isoniazida. La segunda resistencia más frecuente, la isoniazida y rifampicina, o sea, el MDR. ¿Y cuál es la resistencia? Después ya verán las demás, ¿no? Pero ese es nuestro contexto. Esta es la XDR. La tuberculosis XDR es una tuberculosis extensamente resistente. Acá está mal, no es extremadamente, es extensamente resistente. Quiere decir que esta es resistente no a 2 medicinas, sino a 4. Isoniazida, rifampicina y una quinolona y un inyectable que es cualquiera de estos 3. Ahí se le dice que es el XDR. O sea, es más, en otras palabras, un XDR es un MDR más resistente a otras 2 cosas más. Es peor que un MDR. ¿Ya?
¿Quiénes son los que pueden hacer este tipo de tuberculosis? Los que viven con un paciente que ya sabemos que tiene este tipo de tuberculosis, MDR, los que tienen alguna condición de inmunosupresión, ahí entran diabéticos, insuficiencia renal, VIH, pacientes que reciben tratamiento de inmunoterapia, por ejemplo, ahora existen esos pacientes que reciben tratamiento también con medicamentos inmunosupresores. Por ejemplo, ahorita vemos bastantes pacientes que tienen artritis, y los pacientes que tienen artritis están tomando prednisona y a dosis altas, y la prednisona es un inmunodepresor. Ese paciente puede hacer tuberculosis y puede hacer tuberculosis resistente. Los que tienen recaída después de haber terminado, recaída quiere decir que se curó de un tratamiento previo, pero recae, o sea, un BK positivo en menos de 6 meses de haber terminado. Tuberculosis crónica multitotal, que quiere decir que tiene 3 o más episodios de tuberculosis. Personal de salud activo, y entran ustedes, procesantes o estudiantes, o población privada de salud y trabajadores de penitenciarias. Hablamos inclusive acá de los vigilantes, no solo de personal de salud. Contacto de un paciente que falleció, antecedente de un paciente que tuvo un tratamiento previo particular. ¿Por qué? Porque no sabemos si fue supervisado o no, y si tomó todas las dosis o no, y las concentraciones de esas dosis no las sabemos. Entonces, un riesgo de tratamiento irregular o de monoterapia encubierta. Y pacientes que abandonaron el tratamiento, los que se hospitalizaron por cualquier motivo. Esto ya se está dejando mucho de lado porque ahora se está documentando más. Antes no se sabía por qué se hospitalizaban y se asumía que, recuerda que en un hospital la posibilidad de una infección intrahospitalaria y tuberculosis también es una infección intrahospitalaria que es más alta, por eso se pone con ese criterio. Los que tuvieron modificación de tratamiento por una reacción adversa y los contactos de un paciente que fracasó probablemente un tratamiento. Todos ellos hay que hacer pruebas de sensibilidad. Entonces, para hacer un diagnóstico de tuberculosis, entonces lo ideal es tener un BK, un cultivo o una prueba molecular que nos diga si está el microbio ahí. Lo segundo es tener una radiografía obligatoria. Es bastante útil, pero hay que saberla bien. Ahí es donde viene el problema. No todos saben ver placa. Y eso es importante. Entonces también eso requiere experticia. Acá, por ejemplo, mira, este es un niño, este es un adulto por si acaso. Miren este niño, aparentemente parece que todo está bien, pero falso. Mira esta lesión acá grandasa que tiene, que parece un triángulo, y acá tiene un niño bien acrecentado y acá un signo de consolidación. Este niño tiene tuberculosis. Pero si uno lo ve, uno que no sabe, va a decir, esta placa está normal y tiene tuberculosis. Esta es otra placa. Cuando lo vieron dijeron, doctor, mire, está negro acá, quiero que tiene neumotórax. No, ¿y sabes por qué está negro? Porque es una placa mal tomada, es una placa muy penetrada. Ese es el problema, dónde se toma la placa. Pero de lo que se puede salvar es esto que está acá, miren, son unas bolas negras y esos son los huecos, y la parte blanca es toda la inflamación del pulmón. Este es un pulmón que está así, y acá hay compromiso también. Lo que pasa es que no se ve porque está muy penetrado. Por eso la ventaja de la placa es que sí podemos ver lesiones. El problema es que para poder verlas tienes que saber ver placa y que esté bien tomada. Por eso no es lo mismo ir, o sea, ¿cuánto te ha costado la placa? 10 horas. ¿Cuánto te ha costado la placa? 50 soles. No vas a decir algo que porque está más caro es mejor. Lo que hay que preguntarle, a veces es una forma de saber dónde se ha tomado. Pues. Los otros de repente deciden, no, a ver, ¿dónde es? Caray. Acá está bien, una bola blanca, compromiso apical bilateral, infiltrado con múltiples cavitaciones, y esta placa también está mal tomada, por si acaso, está muy penetrada, esta probablemente la distancia sea más corta y además está girada. Ventaja de la placa, muy sensible, o sea, la ventaja de la placa es que nos detecta la lesión. El problema es que no sabemos si esa lesión necesariamente es de tuberculosis o no. Por eso también requiere la evaluación. Importante para despistaje, mira esa palabra. Por eso cuando muchos me decían, doctor, han venido, porque eso es lo que se ve, doctor, han venido de la empresa, no sé, X, y dicen que están viniendo para descartar tuberculosis. ¿Cuántos de 14? Ninguno. Sí, pero doctor, ya les he dado su frasco a cada uno.
¿Qué muestra va a dejar? Salía. ¿Por qué? Porque no es sintomático respiratorio. La norma que dice, solo se toma muestra a los sintomáticos respiratorios. Entonces, ¿por qué da todo? Pero entonces, ¿cómo descarga? Retante. Tiene que sacarse placa. Primero la placa. Tiene que sacarse la placa. Doctor, pero a mí no me han enviado así. A mí me han dicho que tienen que darme mi frasco. Vuelve luego el responsable de todo ese grupo y dice: venga a recoger los resultados de BK. Todos negativos. Allá. Ninguno tiene tuberculosis, pregunta. Yo no le digo nada. Porque yo con esa prueba yo no puedo decir si tiene tuberculosis o no. Yo tengo que ver si yo la placa. Por eso es que antes se hacía la famosa teleradiografía, ¿no? ¿Te acuerdas? El ruegue, que le llamaban. El problema es que eso se dejó de hacer, ¿por qué? Porque era mucha radiación, pero la teleradiografía da más radiación que la radiografía convencional. Pero el problema es que al dejar de hacer, todo el mundo creyó que no era necesario. Es al revés. Sí se tiene que hacer, pero no la teleradiografía, sino la radiografía normal. Doctor, que me va a dar cáncer por la radiografía. Falso. Fue demostrado hace años. Ahí está para que veas. Mira, tú que estás veraneándote acá en este. Acá tienes el rico sol y acá está la señora con su placa que le van a sacar. ¿Ven? Esta es la anteroposterior o la posterior. Mira para que veas. Yo te he puesto aquí esta lámina para que te acuerdes. Una placa posterior anterior, o sea, la placa común de radiografía de todas, es esta la cantidad de radiación que te da: 0.1 milisagrado. Así, esas son las unidades. Olvídate de las unidades, no te puedes 0.1, punto. Mira, estando todo un año expuesto al sol, recibes tú 2.5 milisagrado. ¿Cuántas veces haces esto sobre esto? 10 veces sería 1. Son 20 veces más. En otras palabras, en un año, si yo no me tomo ninguna radiografía, solo en un año, por estar viviendo acá en este planeta y porque la radiación llega, en ese año es como si me hubieran tomado 20 placas. O sea, el sol nomás, en un año, es como si me hubieran tomado 20 veces la radiografía. La radiografía es poquísimo. ¿Me entiendes? ¿Quién se toma 20 radiografías al año? Así, o sea, en placa, nadie. Pero todos los años tú te estás tomando 20 placas por el sol. ¿Ves? Por eso tanto problema cuando dicen, no, pero se sacó una placa otra vez en 2 meses. Claro que sí. No, si es necesario, obviamente. Si es necesario que sacas y no hay ningún riesgo. No hay ningún riesgo. Está demostrado ser activo. Siguiente. Entonces, conclusión: caso de tuberculosis probable, aquel que tiene síntomas. Esas son definiciones que ya están en la norma técnica 104. ¿No vieron? Signos y síntomas. Caso de tuberculosis, persona que debe sintomático. Caso de tuberculosis, uso de localización, ya lo hemos dicho, tu pulmonar, cuando el compromiso está en el pulmón, ya sea demostrado por BK, cultivo o prueba molecular, pero está en el pulmón, o sea, se encontró acá en la flema. BK positivo o frotis positivo, si es por BK. Frotis negativo, si es negativo los BKs, y de repente es cultivo positivo por prueba molecular, ¿no? Caso de tuberculosis extrapulmonar puede ser con confirmación bacteriológica, o sea, BK, coloración de un cambio. Histopatológico, biopsia. En realidad, los casos de tuberculosis extrapulmonar deberían tener BK e histología. Por ejemplo, caso de tuberculosis pleural debería tener BK de líquido pleural, líquido de líquido pleural y biopsia pleural. Esas 3 cosas deberían tener. Pero en la práctica no tienen ninguna. Entonces se inician por sospecha. No debería ser así, pero así se hace. Por eso inician la mayoría sin confirmación. Resistente, le decimos pan sensible, tuberculosis pan sensible, cuando solamente, o sea, cuando no hay resistencia a ningún medicamento de primera línea, que lo vamos a ver después. Multidrug resistente cuando es resistente a isoniazid-rifampicina, extensamente resistente cuando es resistente a isoniazid-rifampicina, más una quinolona y cualquiera de estos inyectables, y otro tipo de droga de resistencia si es a otras medicinas que no son estas o solamente una de ellas. Monoresistente es un solo medicamento, como puede ser solo isoniazida o solo rifampicina o una quinolona, etc., o betambutor. Y poliresistente si son dos o más
pero siempre y cuando no sean a la vez isoniazida y rifampicina o estas. ¿Me dejo entender? Son los términos que se emplean. ¿Se entiende o no se entiende? ¿O no lo entendieron? Ahí se marearon, ¿no? Bien, yo, párate un ratito, ¿no? 4 personas, ¿eh? Todos están durmiendo, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Pónganse así. Eso sí. Está bien. Mira. Este es el bacilo de Koch, que es resistente a isoniazida. Este es el bacilo de Koch, resistente a rifampicina. Este es el bacilo de Koch, resistente a la quinolona. La quinolona es ciprofloxacino, levofloxacino en nuestro país. Moxifloxacino en los países, inclusive es el gatifloxacino, el catodionagati. Y este es el bacilo de Koch, que es resistente al inyectable, que es la amikacina, kanamicina, capreomicina, estreptometri. Entonces, ¿qué pasa si mi prueba de sensibilidad solamente detecta que hay este bacilo? Se le emplea el término monoresistente si es que he hecho una sensibilidad doble. O sea, si he estudiado estas 2 drogas más las otras 7 que en realidad me faltan acá. A ver, ¿queremos agregar? Párate 2, párate por acá. ¿Qué medicinas yo empleo para el tratamiento de la tuberculosis? Eso lo vamos a ver después, pero para que se entienda este concepto. Voy a mencionar algunas. Las medicinas que se utilizan para el tratamiento de tuberculosis son isoniazida, rifampicina. Párate. Ya, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, esas son las 4 básicas. Pero después puedo utilizar quinolona, que es la ciprofloxacina, la levofloxacina, o un inyectable que es amikacina, kanamicina. O sea, estas son las medicinas. Acá me falta también etionamida, cicloserina. Entonces, cuando yo tengo el estudio de sensibilidad completo, para que se entienda, ¿no? Párate tú también. Párate. Y yo voy a representar a la etionamida, que es la otra medicina que yo tengo. Párate. Y yo voy a representar cicloserina. No, tú eres cicloserina. No, etionamida y ella es cicloserina. Entonces, mira, ¿cuántas drogas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Falta más, ya. Cuando ya tengo son 11 drogas. Cuando ya tengo las 11 drogas, o sea, cuando tengo la prueba de sensibilidad de las 11, o sea, todas, y sé que solamente ella es resistente, ahora sí, ¿resistente a qué es? Pero ahora el resto es sensible. Entonces, como yo sé que solamente es resistente a isoniazida y al resto no lo es, ahí siempre termino mono resistente a isoniazida, porque estoy totalmente seguro que es resistente solo uno, porque el resto no, ya lo estoy demostrando. Ahora, si es resistente a rifampicina, solo resistente a rifampicina, podría emplear también el término de monoresistencia a rifampicina, ¿sí o no? Sí, pero en la norma nueva, el término que se emplea cuando es resistente solo a rifampicina es el resistente a rifampicina, así se llama, resistente a rifampicina. No es mono, sino resistente a rifampicina. Es el famoso RR. ¿Está bien? En cambio, cuando es solamente isoniazida es monoresistente a isoniazida. Ahora, ¿qué pasa si sale que es resistente a los dos? ¿Qué es resistente? Resistente a isoniazida, resistente a ¿qué es? NCMDR. Es multidrogoresis, pero no es resistente al resto. O puede ser de repente, pero este núcleo es el único que está comprometido. ¿Ven? Ahora, ¿qué droga sería? Es una quinolona. Vamos a poner que hemos hecho la prueba de sensibilidad y sale que es resistente solo a ella. Es un ejemplo. ¿Qué sería? Monoresistente a la quinolona. Ese sería el término. ¿Me dejo entender? Porque estoy demostrando que es uno solo. ¿Ella qué cosa es? Etionamida. Y cicloserina. Mi prueba de sensibilidad de hecho y sale que es resistente a ellas dos. ¿Qué es? ¿Cómo le llamo? Poli. Poli es más de uno. 2, 3, 4. Poliresistente. Pregunto. ¿A qué? A etionamida y cicloserina. Pregunto. ¿Ellas no son poli? Porque resistentes son siempre con medicina. ¿Es poli o no es poli?
no se emplea. Cuando es resistente a isoniazida y rifampicina, así sean dos, porque ¿no? Son dos, no se emplea el término poli, es multidrogo resis. Ahora, es resistente a isoniazida, rifampicina, la quinolona y el inyectable. O sea, es resistente a 4 medicamentos. ¿Cómo se llama este medicamento? Ahí está, este es el medicamento extensamente resistente, es el XDR. Este es el XDR. ¿No me entender? ¿No me entender? ¿Se entendió? Entonces, lo que estamos viendo acá, pues dice, pan sensible, ya, para que se entienda. Pan sensible es cuando es sensible a las drogas de primera línea, o sea, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Si es sensible a esas 4, ese es pan sensible según la norma del 2014. ¿Ve? La norma 104. ¿Se entendió? ¿Preguntas ahí? Si solamente tengo una prueba de sensibilidad rápida, la prueba de sensibilidad rápida solamente me detecta, la prueba de sensibilidad rápida no me va a detectar a piracinamida, ni me va a detectar a etionamida, me va a detectar isoniazida y rifampicina o solamente rifampicina. ¿Cuál es la que detecta isoniazida y rifampicina? Uno, genotype, y la otra es MODS. ¿Y cuál me detecta solamente rifampicina? GeneXpert. Entonces, si solamente tengo esa prueba y vamos a poner que sale resistente a isoniazida y sensible a rifampicina, pero no sé del resto, porque no lo estoy haciendo, solamente es para estas dos, ¿cómo le llamo? ¿Le puedo decir mono? ¿Le puedo decir mono resistente a isoniazida? ¿Sí o no? ¿Le puedo decir o no, campeón? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, pues, porque no sé del resto. Entonces, cuando solamente tengo pruebas de sensibilidad rápida que me da información a 2 drogas o una, solamente puedo decir resistente a eso que sale. En este caso, resistente a isoniazida, se acabó. O resistente a rifampicina. Cuando es resistente a rifampicina, le ponemos RR. ¿Se entendió? No, sí. Para rematar, resistencia primaria es cuando tú te enfermas de frente con un microbio que era resistente ya. O sea, el microbio, el bacilo de Koch que respiré, el que me entró, ya era resistente a una droga, a 2, a 3. O sea, yo de frente hice resistencia porque el microbio que me entró era ya resistente. En cambio, resistencia secundaria es cuando el microbio que entró a mí no era resistente, pero como yo no tomaba mi tratamiento diario, o no me dieron la dosis correcta, o no me dieron el medicamento que tiene que acompañar a este, o sea, me dieron un mal esquema. Entonces, no terminé de matar bien este microbio que era sensible o no era resistente, entonces el microbio comienza a adquirir resistencia por un mal tratamiento. Y el Perú es campeón, hemos dado malos tratamientos durante muchos años. Entonces, ese es otro concepto. Entonces recordemos, este es un spot de los años 1919. Paremos la tuberculosis. Y todo lo tenemos que hacer. La tuberculosis nos puede dar a cualquiera. Niño, niña, viejito, viejita, casado, soltero, viudo, trampa, cualquiera. A cualquiera le va a dar. ¿Ya? Entonces, hagamos ese esfuerzo todos. ¿Ya? ¿Se entendió ese concepto? Muy bien, muy bien. ¿Digo, no? ¿Allá no? Preguntas.